Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga, ya en esta tarde-noche de este día miércoles 7 de abril de 2021, y donde, continuando con la reunión que estamos teniendo en forma virtual, vamos a tener la segunda parte del estudio que comenzamos el miércoles anterior. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y para que nos dé sabiduría en este tiempo. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por poder tener tu palabra como lo hacemos cada vez que la abrimos. Te damos gracias y te pedimos tu sabiduría, tu entendimiento y sobre todas las cosas también una firme decisión de aplicarla a cada una de nuestras vidas, Señor. Que lo que veamos hoy pueda no solamente instruirnos, sino tal vez corregirnos y enseñarnos a vivir, Señor, conforme a tu modelo. Señor, te damos gracias por cada hermano, por cada hermana que escuchará esta palabra, que realmente sean fortalecidos en ti, Señor. Bendice cada situación personal, particular, cada situación de los hogares, Padre, que en este tiempo están viviendo esta dificultad. Señor, en tu misericordia, y mientras oramos por esta palabra, también te pedimos de que si es tu voluntad, Señor, que no se nos restrinja el poder congregarnos, que podamos seguir haciéndolo, Señor, que tú pongas tu mano poderosa. Realmente somos la sal de la tierra, Señor, y la luz del mundo, y necesitamos abrir los templos, seguir enseñando y predicando tu palabra, así que te rogamos que en tu misericordia, a través de esta situación general que se vive por la pandemia, no tengamos que cerrar los templos. Señor, cuídanos, bendícenos a cada uno en forma personal, Señor, líbranos del mal, y acompáñanos en esta noche, te lo pedimos todos con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Bueno, qué importante es que podamos en esta tarde continuar con este tema que hemos empezado el miércoles anterior, ¿se acuerdan? Sobre el diezmo. No voy a repetir todo lo que ya dijimos en la semana anterior, pero sí dijimos, y es lo que yo también acompaño en cuanto a mi forma de creer, que en este tiempo para la Iglesia del Señor Jesucristo, en este nuevo pacto, no es obligatorio el diezmo darlo como creyentes en Cristo, como miembros de una iglesia local. Pero como vamos a ver, también hay algunos principios que son muy importantes, y es prioritario, mis hermanos, que escuchemos la palabra de Dios, y por supuesto con un oído para aplicar, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de que realmente tengamos que dar el 10%, el 15%, el 20%, el 30%, no se trata de eso. Vamos a ver hoy lo que realmente Dios quiere que nosotros comprendamos. Es indudable que hay muchas preguntas que como creyentes nos hacemos de distintas cosas, ¿no? De distintos temas, y quizás en este tema tan, digamos, vinculado al dinero en nuestros días, nos preguntamos muchas cosas, y sobre todo aquellos que tememos al Señor queremos hacer lo correcto. Entonces es importante que hoy veamos en la palabra de Dios algunos principios importantísimos sobre este tema, y seguramente después de estas charlas que yo he compartido sobre este tema tan importante como es el dar, como es el ofrendar, y como algunos dicen el diezmar, realmente que podamos comprender cuál es el propósito de Dios para todo esto. Antes que nada, mis hermanos, quiero decirle que lo que vamos a ver en esta tarde está muy enfocado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es la palabra de Dios para la iglesia. Y tenemos un maestro por excelencia, que es el apóstol Pablo, que él, vamos a ver en esa carta, en la segunda carta a los Corintios, cómo él enseña principios y verdades que son para toda la iglesia del Señor Jesucristo, y por eso nosotros debemos prestar atención. Ahora, la primera pregunta que uno podría hacerse es, bajo este nuevo pacto, este Nuevo Testamento, este nuevo acuerdo que Dios ha hecho con el hombre, ¿estamos bajo un mandamiento similar al de dar el diezmo?
En ninguna parte del Nuevo Testamento específicamente se ordena dar el diezmo. Nosotros vimos el miércoles pasado que esto sí era una ordenanza para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Recuerdan que dijimos que el diezmo en realidad se convertía casi en un 23% y un poquito más anual de todas aquellas, podríamos decir así, cosechas o bienes que tuviera cada judío en lo que representaba animales, ganado, tal vez distintos tipos de cereales, ya que había un diezmo que se separaba específicamente para la tribu de Leví. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo que los levitas recibían un 10% del resto del pueblo porque era la única tribu que no había recibido tierras por heredad? Después había un 10% que era dedicado a la mantención, a la manutención del templo y de todas aquellas fiestas que se llevaban adelante, que obviamente generaban costos y gastos, y por supuesto que eso que digamos cada judío diezmaba iba para que se pudieran llevar adelante estas fiestas que eran muy importantes para el pueblo de Israel. Y después había podríamos decir así, un 10% que en realidad se daba cada 3 años, lo que podemos sacar que era un 3,3 por año, ¿no es cierto? Ahí es de donde sacamos el 23,3%. Pero ese diezmo que se daba cada 3 años era para el sostenimiento de las viudas, del huérfano, del extranjero, para ayudar en distintas situaciones que realmente pasaban muchos en dificultad en el pueblo, ¿no es cierto? Entonces esto era algo que Dios había establecido y que era obligatorio. Por eso ellos lo tenían dentro de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Ahora, es importante tener en cuenta o entender que en el Nuevo Testamento, digamos, va a haber principios que realmente van a superar aquel compromiso que tenía el pueblo de Israel, siendo que no es obligatorio. Vamos a tratar de comprender en esta tarde, en esta noche, lo que Dios enseña para la iglesia en el Nuevo Testamento. Con relación al diezmo de Israel, y con esto cierro lo que sería el Antiguo Testamento, es importante entender que no solamente el diezmo era un principio que dependía en la ley de Moisés, ¿no es cierto?, sino que era algo que habitualmente era practicado y honrado por Dios antes de la ley, ¿no es cierto?, antes de que la ley de Moisés estuviera. O sea que esto, digamos, que nosotros podemos encontrar en la Escritura y referido al pueblo de Israel, para la iglesia no está vigente. De todos modos, mis hermanos, quisiera que en esta tarde prestemos mucha atención a lo que vamos a ver, porque esto que vamos a ver va a ser muy importante para que nosotros podamos entender qué significa ofrendar, qué significa dar, ¿no es cierto? En el libro de 1 Corintios, capítulo 16, vamos a leer allí unos pasajes, unos textos que realmente nos van a dar en principio un poco de luz sobre lo que vamos a ver en unos minutos. 1 Corintios capítulo 16, y fíjense lo que dicen de los versículos 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.
Acá el apóstol Pablo está dando en esta primera carta algunas instrucciones a la iglesia de Corinto relativo a aquella ayuda que se iba a dar a los creyentes de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por grandes dificultades. Y entonces las iglesias que el apóstol Pablo había fundado y con otros de aquellos equipos misioneros que él tenía, por supuesto que enseñaron lo que significaba el dar y el poder ayudar y el poder bendecir a otros, ¿no es cierto? Y en ese caso, esa ayuda, el apóstol Pablo está hablando para dar a los hermanos, a los santos de Jerusalén. Ahora, yo quisiera, antes de entrar en detalle en algunas cosas, y sobre todo, pensaba, mis hermanos, mientras leía ese pasaje, que en 2 Corintios, el apóstol Pablo le dedica 2 capítulos, el 8 y el 9, para hablar sobre las ofrendas. Fíjense si esto será importante, que tenemos 2 capítulos de 2 Corintios, los capítulos 8 y 9, dedicados a este tema. Por lo cual, nosotros no vamos a hacer un estudio profundo de esto, y me gustaría, pero no lo podemos hacer debido a los tiempos. Pero algunos principios voy a sacar de acá y voy a compartirlos para que nosotros lo podamos entender. El capítulo 8, el apóstol Pablo de alguna manera trata de motivar a los corintios con el ejemplo de aquellos hermanos que eran de Macedonia. Macedonia estaba hacia el norte de Grecia, ¿no? Y allí había iglesias que eran bastante pobres, como los tesalonicenses, como los filipenses, como los de Berea. Al sur, en la región de Acaya, era donde estaba Corinto. Corinto era una ciudad que estaba instalada en un lugar que había mucho movimiento comercial, había un puerto muy importante allí, había, había mucho comercio y obviamente había un crecimiento importante en esa ciudad y había muchos hermanos que tenían más poder económico que en el norte, donde estaba Macedonia, donde estaban esas iglesias en la región de Macedonia. Y el Señor pone estas palabras en Pablo al comenzar el capítulo 8 de 2 Corintios. Dice así, mis hermanos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Perdonen, mis hermanos. Quiero comentar esto, mis hermanos. El apóstol Pablo muestra el ejemplo de las iglesias de Macedonia, porque eran iglesias donde había hermanos muy pobres, pero ellos, dice acá, que en su grande prueba de tribulación tenían gozo, estaban con gozo, y ellos, a pesar de esa profunda tristeza, dice el versículo 2, abundaron en riquezas de su generosidad. Y ellos le dijeron al apóstol Pablo: déjanos participar de esta bendición de poder dar. Queremos sentirnos gozosos de poder dar, a pesar, mis hermanos, de que eran muy pobres. Entonces, el apóstol hasta se sorprende, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis hermanos, para poder entender el tema de ofrendar, el tema de dar al Señor y a la iglesia, necesitamos entregarnos primero al Señor. Miren, el Señor no necesita nuestro dinero,
Partamos de esa base. El Señor no necesita nuestro dinero. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Por lo tanto, estos hermanos de Macedonia, de las iglesias de esa región, dice acá el apóstol Pablo que se dieron a sí mismos primero al Señor, primeramente al Señor. Y si realmente, hermano, no nos damos primeramente al Señor, no vamos a comprender este tema de ofrendar, el tema de dar. Porque como vamos a ver hoy, Dios no quiere que nosotros nos sintamos forzados, comprometidos, obligados a dar. Y de la única manera que no vamos a sentir eso es si nosotros nos entregamos primero al Señor. Si nuestra vida está entregada a Él, si nuestra búsqueda es verdaderamente agradable. Entonces, yo quisiera ahora sí entrar en algunos detalles de algunos principios que encontramos aquí en la palabra de Dios. Como yo leí en 1 Corintios capítulo 16, hay algunas cosas que es importante que nosotros tengamos en cuenta para poder entender de qué manera debemos dar. Dice la palabra de Dios acá en el versículo 2 del capítulo 16 de 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2, dice lo siguiente: cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es interesante que uno ve varias cosas en este texto. En primer lugar, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que las ofrendas deben ser periódicas. Acá dice cada primer día de la semana. Está estableciendo podríamos decir así, una forma en la cual nosotros tenemos que entender cómo ofrendar. Entonces las ofrendas deben ser periódicas. En este caso, dice acá el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, que nosotros sabemos que es el día del Señor, es el día domingo, ese primer día de la semana. Lo segundo que dice es cada uno de vosotros. Mis hermanos, este tema es para todos, porque está diciendo acá el apóstol Pablo que cada uno debe ofrendar. Entonces, uno puede preguntarse, ¿son los ricos los que tienen que ofrendar? ¿Son los de clase media? Y acá volvemos a destacar la actitud que yo leí recién en el capítulo 8 de 2 Corintios, donde está el ejemplo de los macedonios, mis hermanos. Hermanos muy pobres, estaban en una profunda pobreza. Sin embargo, ellos querían tener el privilegio de dar. Entonces, el apóstol acá en el capítulo 16, versículo 2 dice que no solamente debemos hacerlo periódicamente el ofrendar, sino que lo tenemos que hacer cada uno, es decir, todos estamos comprometidos en este acto de poder dar. En tercer lugar, mis hermanos, esto debe ser planificado, debe ser planeado. Dice acá el apóstol, ponga aparte algo. No, mis hermanos, poner una ofrenda como algo mecánico, sino como una decisión meditada, pensada, evaluada, dada en oración, con entrega de corazón, mis hermanos. Por eso dice acá que ponga aparte algo. Evidentemente, tiene que haber una planificación de lo que queremos dar. Cuando vamos a la casa de Dios, no es que metemos simplemente nuestra mano en un bolsillo y sacamos lo que primero aparezca, mis hermanos. Tenemos que planificar, tenemos que ordenarnos. Las ofrendas son un acto de adoración a Dios y entonces tenemos que planificarlo. En cuarto lugar, debe ser proporcional, evidentemente, porque acá dice el apóstol Pablo, según haya prosperado. Obviamente que las ofrendas no se miden para Dios en cuanto a la cantidad, pero sí, evidentemente, tiene que haber una proporcionalidad, porque obviamente aquellos que pueden tener mejores ingresos pueden de alguna manera ofrendar mejor, ofrendar de una manera generosa, como vamos a ver ahora.
y aquellos que quizás están pasando una gran necesidad, tal vez no puedan hacerlo de una manera como quisieran. Por supuesto que Dios quiere el corazón generoso, pero debe ser proporcional porque dice acá, según cada uno haya prosperado. Tal vez si hemos prosperado, evidentemente tenemos la posibilidad de darle más al Señor. Y evidentemente nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: si nosotros, con el correr de estos tiempos y de estos últimos años, hemos sido prosperados, si nuestros ingresos han mejorado, ¿estamos dando más al Señor o simplemente hacemos podríamos decir así, una rutina de poner, como dije antes, aquello que salga primero del bolsillo, aquello que evidentemente no fue planificado, no fue pensado y no fue dado con esa generosidad que Dios demanda? Entonces, es importante no solamente hacerlo periódicamente, cada primer día de la semana, dice acá el apóstol Pablo, cada uno, es decir, todos estamos involucrados en esto, mis hermanos, el rico, el de clase media, aún el pobre y el humilde. Debe ser algo planificado, es decir, algo, como dice acá, ponga aparte algo. Evidentemente, uno lo separa, entonces ve, lo planifica, sí, esto es para el Señor, esto es para la casa de Dios, esto es para la obra de Dios, esto es para el Señor. También debe ser proporcional, porque obviamente nosotros tenemos que considerar que acá, dice el apóstol Pablo, según haya sido prosperado. Y en quinto lugar debe ser algo privado, en el sentido que dice acá que debe ser guardado, guardándolo. Es decir, lo tenemos que tener en forma privada, preparado, como nos dice el apóstol Pablo, para que cuando vamos a la casa de Dios, eso fue separado, fue guardado para entregarlo allí. Muchas veces ha pasado que uno, a mí mismo me ha pasado en alguna oportunidad que he separado mi ofrenda y por X circunstancias, quizás de urgencia, de apuro, de algo imprevisto, he tocado de allí parte de ese dinero. Y evidentemente no estaba comprendiendo. Eso debe estar guardado, debe estar separado, debe ser algo privado, ya está dedicado al Señor y no deberíamos tocarlo. Y yo quisiera que vayamos ahora al libro de 2 Corintios y el capítulo 9, y allí nosotros vamos a ver de qué manera Dios quiere que nosotros podamos dar. Yo voy a leer algunos versículos, en realidad debería leer hasta el 15, pero vamos a ir avanzando de a poco porque yo quisiera que algunas cosas quedaran claras, mis hermanos, para ustedes, porque como dijimos el miércoles anterior, quizás alguno piensa, bueno, como no tengo que dar el diezmo, perfecto, me saco un peso encima. No, vamos a ver que Dios quiere un corazón alegre, un corazón generoso, un corazón entregado, porque lo primero que, como dijimos al principio de este estudio, es que realmente debemos darnos a Dios primero, si no, no vamos a poder dar nada. Es más, Dios no quiere aquello que le demos si no nos hemos entregado primero a Él. Ahora, dice acá el versículo 1 del capítulo 9 de 2 Corintios, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Hago un paréntesis acá, justamente. Él dice acá, el apóstol Pablo, que Acaya, donde estaba la iglesia de Corinto, en esa región, ya estaba preparada desde el año pasado, dice él, para poder dar esas ofrendas que tenían ellos listas para los hermanos de Jerusalén. Y fíjense qué interesante, porque dice acá el apóstol Pablo en este versículo 2, que el celo por cumplir con eso, el celo por dar, por ofrendar, había estimulado a la mayoría, mis hermanos. Había estimulado a la mayoría. Y yo me hago esta pregunta: ¿realmente a través de la palabra de Dios podrá el Señor motivar, estimular
a la mayoría de los hermanos de la iglesia, a que realmente entiendan lo que significa el dar, lo que significa ofrendar. Bueno, acá en la iglesia de Corintio había pasado. Entonces nosotros debemos entender esto. Dice el versículo 3 de 2 Corintios 9, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Él está diciendo, bueno, yo quiero asegurarme de que ustedes realmente lo que han hecho lo tienen listo, lo tienen preparado, están ya dispuestos, no sea cosa que vengamos con algunos macedonios, a los cuales yo, dice el apóstol Pablo, he tratado de mostrarle cómo ustedes han tenido también una actitud generosa, y resulta que cuando lleguemos acá y vengan ellos también, bueno, nos tengamos que avergonzar porque no habían hecho nada, ¿no? No sé si me entienden, pero la palabra de Dios creo que es clara al leerla acá, y el apóstol va relatando todo eso que él desea de estos hermanos. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, acá el apóstol Pablo está haciendo una descripción de cómo debe ser el creyente, la hermana creyente, que verdaderamente ha dispuesto o quiere o desea ofrendar verdaderamente como el Señor espera. Dice acá la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren, mis hermanos, hay algo que nosotros debemos entender. Pablo estaba muy preocupado que la ofrenda fuera un asunto de generosidad y no un asunto de exigencia, mis hermanos. Dios mismo nunca cede a una actitud de exigencia y tampoco deberíamos nosotros. El ser generoso en la idea bíblica de la palabra de Dios tiene más que ver con una actitud en el dar que en la cantidad que damos. Así que Dios quiere una buena voluntad de aquellos que dan, mis hermanos. Dios quiere una buena voluntad. Dios quiere que uno se proponga, y este proponerse es una actitud del corazón de decir, Señor, yo lo voy a hacer. No se trata de una exigencia. Como dije recién, mis hermanos, Dios nunca cede a una exigencia. Nosotros no podemos exigirle nada al Señor. De hecho, es antibíblico decretar y hacer estas, podríamos decir, declaraciones que uno encuentra en iglesias que no enseñan la verdad, donde se le exige a Dios que haga o que conceda o que apruebe ciertas cosas por nuestra decisión, por nuestra voz. Y Dios no cede a ninguna actitud de exigencia, mis hermanos. Y por lo tanto, en este sentido, nosotros tampoco deberíamos interpretar que el dar tiene que ser algo porque realmente se está exigiendo, sino todo lo contrario. Es una actitud de un corazón generoso, mis hermanos, y eso lo tenemos que entender. Fijémonos lo siguiente, cuando Dios da de gracia, Él no abre el pequeño dedo de mala gana y mantiene el puño cerrado lleno de dones. Lo que hace Dios es abrir las manos que están atravesadas por los clavos y que están bien abiertas. Esta es la fuente de gracia que siempre se está derramando sin límites para los que
somos parte de su pueblo, mis hermanos. Es importante entender esto. El Señor, a través del apóstol Pablo, dice acá también que debe ser algo no solamente hecho con libertad, es decir, como uno propuso, no por una exigencia, sino por un acto de libertad en el cual uno se propone dar al Señor, sino que debe ser con alegría. No debe pesar, mis hermanos, no debe pesarnos el dar. Dios no se deleita con aquel que no se alegra en dar. De hecho, no le interesa nuestro dinero. Miren, mis hermanos, por más que sea $1.000.000, Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Lo que Dios quiere es un corazón generoso, agradecido y entregado a Él, y que dé con alegría. Dios ama aquello que de alguna forma ve la identidad en nosotros de su misma persona, un reflejo de lo que Él es, un Dios generoso, un Dios que está dispuesto a dar más allá. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Él dio lo máximo que tenía, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que dio al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijémonos la generosidad de Dios al dar, que dio lo máximo que tenía. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios se deleita con aquel que se alegra en dar. Ese es el propósito. Entonces, nosotros vamos entendiendo principios que van más allá de una rigurosidad de un diezmo, ¿me entienden, mis hermanos? Van comprendiendo cómo es realmente el dar, cómo es el ofrendar, cómo debemos entender esta verdad. Bien, dice este versículo 6 de 2 Corintios 9, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Yo sé que estas palabras muchas veces se pueden confundir, porque sabemos que muchos falsos maestros de la prosperidad utilizan estas palabras para engañar a las personas. Pero hay una tergiversación de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá de parte de esos falsos maestros, porque en definitiva esto está escrito y es la palabra de Dios. Pero no se trata simplemente de lo que dice el texto, sino cómo lo interpretamos, qué es lo que Pablo quiso decir cuando dijo estas palabras. Por lo tanto, esta es palabra de Dios y lo podemos y lo debemos entender que realmente es así. Acá dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Leía una historia por allí de un agricultor que decidió sembrar una cantidad de semillas en una parcela de campo que tenía, y al final, cuando se produce la cosecha, al sembrar todas esas semillas en ese campo que tenía, cosechó una buena, realmente un buen fruto, recibió una buena cosecha. Entonces dijo, para la próxima vez, o cuando se presentó la vez siguiente en que él tenía que sembrar, dice, no voy a sembrar toda la parcela, voy a utilizar la mitad de las semillas, para que realmente no se desperdicien estas semillas. Pero bueno, la historia dice que él sembró la mitad de esa parcela y obviamente cosechó la mitad. Él se quedó con las semillas, pero evidentemente el fruto que dio ese campo no fue el que había dado antes cuando él había sembrado esas semillas, todas esas semillas en esa parcela, ¿no es cierto? Acá dice la palabra de Dios que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y miren, mis hermanos, un agricultor que siembra la semilla puede sentir que él está perdiendo las semillas mientras cae de su mano hacia la tierra. Y podemos sentir que estamos perdiendo lo que damos. ¿Entendemos hasta aquí? Pero de la manera que el agricultor da la semilla en anticipación de una cosecha futura, nosotros debemos dar con el mismo corazón. Si un granjero, por ejemplo, plantara unas pocas semillas debido a que él quisiera retener lo mayor posible de las semillas, él tendrá más semillas en su granero
después del tiempo de la siembra, pero en la cosecha, aquel que plantó más semillas tendrá más granos en su granero. ¿Se entiende esto, mis hermanos? ¿Se entiende? Es importante entender la palabra de Dios. No recuerdo ahora el pasaje bíblico con exactitud, dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra de Dios. Y miren, mis hermanos, realmente hay dos formas de entender la bendición del Señor. El Señor, hay muchos que se conforman con recibir el pan. Se conforman con recibir el pan. Entonces, ¿qué hacen? Comen. Comen del pan. Pero aquel que realmente está dispuesto a sembrar, Dios le da semillas. Dios le da semillas y sabemos que el pan obviamente surge del resultado de las semillas. La semilla se siembra, produce el fruto y de ahí obviamente se genera el elemento para elaborar el pan, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que acá hay un principio que no solamente es espiritual, sino también que es un principio material, ¿no es cierto? Ahora, nosotros entendamos lo siguiente: ¿qué es lo que cosechamos cuando damos? Y bueno, cosechamos bendiciones que son tanto espirituales como materiales también. Materialmente podemos confiar en que Dios proveerá para nuestro corazón que da. Mire, la promesa de Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto está en el contexto de los corazones generosos de los filipenses, mis hermanos. Ustedes pueden leer allí Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Si le damos al Señor, Él nos dará materialmente. Ahora, también esto significa que, esta palabra que estamos hablando de que el que siembra generosamente cosechará generosamente, también tiene un aspecto espiritual. Podemos confiar en que Dios recompensará al corazón generoso, tanto ahora como en la eternidad. Jesús habló de esto, mis hermanos, en Mateo 19, que dice: y cualquiera que haya dejado casa, su hermana, sus hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y más, y heredará la vida eterna. Jesús obviamente no se estaba refiriendo a que recibiremos 100 casas si dejamos nuestra casa, mis hermanos. De la misma manera que Él no quiso decir que recibiríamos 100 esposas si dejamos nuestra esposa, ¿no es cierto? Para seguirlo a Él. Pero Él sí quiso decir de que nunca nosotros somos los perdedores cuando le damos a Él. Cuando damos a Dios nunca perdemos, mis hermanos. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros, obviamente, si damos, lo vemos como que perdemos, porque el mundo mira las cosas en otra perspectiva. Justamente el mundo es quien condena a nosotros que seguimos a Cristo, y según el mundo nosotros somos lavados en nuestro cerebro para poder dar el diezmo, sin comprender ellos lo que significa poder dar al Señor las ofrendas de nuestro corazón, y que evidentemente hay bendiciones espirituales y hay bendiciones materiales que Dios da, que la gente que no tiene a Cristo ni conoce ni comprende. Entonces, nosotros debemos entender esto: el Señor jamás puede estar en deuda con ningún hombre, y nosotros nunca debemos temer el dar demasiado a Dios, espiritual o materialmente. Necesitamos entenderlo, mis hermanos. El dar a Dios es una bendición tremenda, y por supuesto que el que lo ha experimentado indudablemente lo comprende, ¿no? A veces uno no ha entendido estas cosas en algún tiempo, y el Señor, a través de distintas circunstancias, incluso a través de distintos ejemplos de otros hermanos que uno ha conocido, ha entendido el principio de dar y cómo dar generosamente
trae grandes bendiciones de todo tipo, incluso las materiales, mis hermanos. Nosotros debemos dar como propuso nuestro corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, mis hermanos, cada uno dé, dice acá. El dar es para cada uno. Como dije al principio, esto nos involucra a todos. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes separe algo según haya sido prosperado, guardándolo. Cada uno. Entonces, esto nos involucra a todos. Cada cristiano debería ser un dador. Debido a los escasos recursos, algunos no pueden dar mucho, pero aún es importante que ellos den. Y que den con el tipo de corazón correcto, mis hermanos. El dar debe estar motivado por el propósito de nuestro propio corazón. Nunca debe ser ni forzado ni manipulado. Y miren, mis hermanos, es interesante porque tengo tantas cosas para decir que obviamente algunas se me escapan y esto es muy largo y es muy profundo y yo lo trato de sintetizar por el tiempo, pero hay cosas que es importante que nosotros podamos entender. Yo decía antes que la diferencia de esta palabra dada por Pablo, de el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, es mal utilizada por los falsos profetas y maestros y pastores y apóstoles de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el principio que ellos dan es, dale tanto al Señor y el Señor te va a dar más. Pero no dicen lo que dice acá la palabra de Dios, porque la idea de esos pensamientos, de esas enseñanzas, es que lo que uno reciba de más es para uno. Y el apóstol Pablo enseña claramente aquí que no es para eso que somos prosperados, no es para eso que somos bendecidos al recibir generosamente una cosecha abundante. Fíjense lo que dice el versículo 8 de 2 Corintios 9. Dice lo siguiente, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué importante es esto, mis hermanos. Es importante. El que nosotros recibamos abundancia de bendición material es para que nosotros abundemos en dar, mis hermanos. Recibimos para dar, para toda buena obra, para aplicarlo para el reino, para ayudar a otros, para ayudar a nuestros hermanos, para bendecir a la iglesia. No es para nosotros, mis hermanos, lo cual no está mal si uno indudablemente cubre sus necesidades y, como dice acá, ¿no es cierto?, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, pero teniendo lo suficiente, pero con un pensamiento que tengo también que dar, porque Dios me ha dado todo lo suficiente, todo lo que necesito, y uno entonces se goza en poder compartir, en poder dar a otros. Esto es muy importante, mis hermanos, porque así uno puede comprender la importancia del dar. Y acá ya no estamos rigiendo por porcentaje, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que cada uno dé según haya prosperado, mis hermanos. Y si uno ha prosperado mucho, quizás hasta dé más del 10%, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es el corazón el que va a proponer, el dar. Y muchas veces no nos vamos a dar cuenta, ni nos vamos a fijar en la cifra que damos, porque no es el monto, no es la cantidad lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un corazón alegre, generoso, que dé, que se identifique con Él, que es generoso, que es alegre, que da. Entonces nosotros tenemos que comprender esto. Por eso dice el pasaje, no con tristeza ni por necesidad. Dios no quiere que nuestro dar sea con tristeza, de mala gana, dar con pesar, con quejas, mis hermanos. Ahora viene el momento de la ofrenda. Ahora tenemos que volver a dar. O por necesidad. El dar porque alguien nos ha obligado o manipulado a dar. Esto es más el espíritu que hay detrás del pagar impuestos, mis hermanos.
Porque realmente esto no es pagar, es dar. Nosotros los impuestos los tenemos que pagar. Y por supuesto, yo creo que nadie lo hace con alegría. Nadie paga los impuestos con alegría. Pero esto, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, que no hay un mandamiento que paguemos nuestros impuestos con alegría, pero esto implica dar generosamente, con alegría, sin quejas, sin pesar, sin calcular, lo que podría hacer con este dinero que estoy dando en la ofrenda. No, mis hermanos, no pensemos así, porque vamos a llegar a ver ese principio: el que siembra escasamente, segará escasamente. Y esto es una ley y se cumple, mis hermanos. Lo que tenemos que saber es que si generosamente cosechamos porque generosamente hemos dado, debemos saber y pedirle a Dios sabiduría para aplicar eso, para bendecir a otros, para dar, para realmente compartir con el que no tiene, como nos dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos entender esto. Y miren, mis hermanos, el verdadero dar viene de un corazón alegre y también nos da un corazón alegre, ¿no? Entonces, nos debe dar gozo poder bendecir, poder dar, mis hermanos. No debemos ser tan calculadores, tan egoístas, tan avaros, tan, podríamos decir así, tacaños en cuanto a dar al Señor, porque Él no nos va a hacer pasar ninguna situación sabiendo que nuestro corazón es generoso, mis hermanos. Dios no es deudor de nadie, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no debemos preocuparnos porque Dios es realmente el que va a suplir, como leímos antes del libro de Filipenses, cada una de nuestras necesidades. Y bien, mis hermanos, hay muchas más cosas que quisiera decir. La verdad que es un tema apasionante. Pero yo quisiera terminar diciendo lo siguiente, mis hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de 2 Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Miren, mis hermanos, todo esto es por gracia de Dios. Aún el que es generoso en dar no debe jactarse en eso, porque todo esto es producto de la gracia de Dios. Dios es el que da todo, mis hermanos, es el dueño de todo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Él es. David, cuando ofrendó junto con el pueblo, dijo claramente: de lo recibido de tu mano te damos. Qué bueno es esto, mis hermanos. Podemos entender que es la gracia de Dios la que hace todo. Es la gracia de Dios la que nos permite tener un trabajo. Es la gracia de Dios que nos permite tener un sueldo. Es la gracia de Dios que nos permite poder ayudar y bendecir a que está en mayor necesidad. El ser generosos, mis hermanos, es por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Y miren, en este tema han quedado muchas cosas por ver. Hay muchas preguntas que pueden surgir y hay muchas cosas que seguir hablando. De hecho, no hemos hablado en sí del dinero. La Biblia habla mucho sobre el dinero y habla mucho también de cómo administrar el dinero, de cómo ser buenos administradores. Porque saben, mis hermanos, a veces lo que nos impide ser generosos en dar y por lo tanto impide que seamos bendecidos generosamente al cosechar es porque administramos mal nuestro dinero. Y no lo hemos podido ver hoy y tal vez en alguna oportunidad hablaré de ese tema. Pero muchas veces queremos vivir de lo que no tenemos, gastamos más de lo que tenemos como ingresos y entonces se produce una serie de dificultades en las cuales no podemos salir adelante, no avanzamos, no tenemos la sabiduría de Dios, ni queremos obedecer sus principios. Mis hermanos, entonces pidámosle al Señor el poder entender lo que significa dar, lo que significa ofrendar, y olvidémonos del diezmo del Antiguo Testamento. Pensemos en estos 2 capítulos, y hay otras partes más en la Escritura donde nos hablan de este mismo tema, pero
Este capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios nos da enseñanzas hermosas, pero también desafíos profundos para nosotros, para poder ser verdaderos adoradores cuando ofrendamos, cuando damos, haciéndolo con generosidad, haciéndolo periódicamente, como vimos antes, haciéndolo de una forma que realmente agrade al Señor, con alegría, no por ser forzados, no por tristeza, no por necesidad, mis hermanos, no. Es importante que entendamos esto. Por eso es una forma diferente de encarar el hablar de este tema, el enseñar esta palabra de Dios, que en aquellos lugares donde se habla solamente de dar dinero, y usted tiene que diezmar, usted tiene que pactar, usted tiene que dar esto para que Dios le dé aquello. Qué terrible y qué feo, mis hermanos. Un Dios que es generoso quiere que nosotros seamos generosos, pero jamás va a recibir con alegría a Dios algo que nosotros no demos con alegría. Por lo tanto, mis hermanos, esto es para reflexionar, para que sean ustedes y yo los que pensemos profundamente en este tema y que empiece a cambiar esta perspectiva, mis hermanos, como los de Macedonia, que se dieron primeramente al Señor, porque ese es el punto de partida. Dios quiere tu corazón, quiere mi corazón. Dice la palabra de Dios, mira, hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Indudablemente lo que Dios quiere es nuestra vida, nuestro corazón. Dios no necesita de nuestro dinero, si Él es el dueño de todo, como dijimos antes. Al contrario, nosotros necesitamos de Él. Pero qué importante es poder comprender esto, mis hermanos, para poder ver cómo la palabra de Dios se cumple en nosotros. Que ojalá que esto sea así. Como decía el Señor Jesucristo, en una frase que evidentemente se hizo muy conocida en ese tiempo, más bienaventurado, más feliz, más gozoso es dar que recibir. Que así sea, mis hermanos. El Señor les bendiga.